En mi cumpleaños, mi padre dijo que no había suficiente pastel para mí, pero se aseguró de que la amiga de mi hermana recibiera un pedazo e incluso repitiera. Me quedé en silencio, tomé mi chaqueta y me fui. Me llamaron desagradecido. No discutí, solo. Mi nombre es Jaque. Tengo 28 años ahora, pero la historia que estoy a punto de compartir todavía hace que mi estómago se revuelva como si fuera un niño otra vez. Es extraño cómo algo tan simple como un pastel de cumpleaños puede quedarse en la memoria, creando una herida que realmente no cicatriza, sin importar cuántos años pasen. Crecí en una familia donde el favoritismo no se susurraba ni se escondía. Se exhibía abiertamente, casi como una tradición familiar. Mi hermana menor, Lily, era la estrella brillante, aquella que no podía hacer nada malo. Era inteligente, sí, pero más que eso, era el orgullo y la alegría de mi padre. ¿Y yo? Yo era el pensamiento tardío, aquel que recibía la rebanada más pequeña, literal y figurativamente. Siempre fui el más callado, no porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí temprano que mis palabras nunca tuvieron el mismo peso que las de Lily. Si ella olvidaba hacer las tareas, yo era culpado por no recordárselo. Si yo sobresalía en algo, se descartaba como suerte o coincidencia. Recuerdo una vez en la escuela primaria, gané segundo lugar en una feria de ciencias. Estaba tan orgulloso, parado allí con mi certificado y una sonrisa tonta. Cuando lo traje a casa, la respuesta de mi padre fue, bueno, Lily conseguirá el primer lugar el próximo año. Ya verás. Ese era el patrón. Mis logros se convertían en trampolines para ella, mientras que mis errores se convertían en anécdotas familiares para reírse en la mesa de la cena. Así que cuando mi cumpleaños llegó el año pasado, no esperaba mucho. Honestamente, aprendí a no esperar, pero aún guardaba una pequeña chispa de esperanza de que tal vez esta vez las cosas fueran diferentes. Mi madre hizo el pastel. Era de chocolate, mi favorito, aunque sabía que solo lo hizo porque a Lily no le gustaba la vainilla. La familia vino, algunos vecinos, e incluso una amiga de Lily, alguien que apenas conocía. Todos cantaron, las velas se apagaron, y me quedé allí tratando de absorber el momento, diciéndome a mí mismo que estaba bien, que esto era suficiente. Entonces vino el corte del pastel. Observé mientras rebanada tras rebanada se distribuía. Lily tomó una, por supuesto, y la amiga de ella, que ni siquiera me había deseado feliz cumpleaños, tomó la siguiente. Entonces mi padre miró el plato en su mano, el pastel, y murmuró, tal vez no hay suficiente para todos. Hizo una pausa, luego agregó casualmente, Jaque puede saltarse esta vez. Así de simple. Sin dudarlo. Sin pensarlo dos veces. La habitación estaba llena de gente, pero parecía que el aire había sido succionado de ella. Mi madre no dijo nada, solo miró hacia abajo en la mesa. Lily se rió como si fuera algún tipo de broma. ¿Y yo? Me quedé parado, congelado, mientras un pedazo de mi propio pastel de cumpleaños se le daba a otra persona. No sé qué dolió más, las palabras de mi padre o el silencio que siguió. Nadie habló por mí. Ni una persona dijo, espera, es su cumpleaños. Era como si ni siquiera existiera. Sentí mi garganta apretarse, ese nudo familiar que siempre aparece cuando quieres llorar, pero te niegas a darles la satisfacción. En cambio, tragué saliva, tomé mi chaqueta de la silla y salí directamente por la puerta. Escuché a alguien llamarme ingrato mientras salía, pero no me volví. No discutí. Solo caminé, el aire nocturno cortando mi cara, mi pecho pesado como si estuviera cargando años de momentos exactamente como ese. Esa fue la primera grieta, el momento que me forzó a realmente ver qué tan profundo era el patrón. Y mientras caminaba por esa calle mal iluminada, lejos de las risas que se filtraban de la casa, sabía que esto no era solo sobre el pastel. Era sobre cada vez que eligieron a otra persona en lugar de mí. Cada vez que me dijeron, directa o indirectamente, que no importaba. Y por primera vez, en lugar de tragármelo, en lugar de fingir que todo estaba bien, un pensamiento se instaló en el fondo de mi mente. Tal vez estaba cansado de jugar su juego. No volví a casa esa noche. Caminé por mucho tiempo, tratando de procesar lo que acababa de pasar, mi teléfono vibrando en el bolsillo con mensajes que me negué a mirar. Terminé en un restaurante cerca de las afueras de la ciudad, sentado en una cabina con una taza de café que se enfrió antes de que la tocara. No era sobre el pastel. Me seguía diciendo eso. Era sobre todo lo demás que representaba. Esa noche fue solo otra página en un libro que fui forzado a leer toda mi vida. Cuando finalmente volví a mi apartamento, sabía que algo dentro de mí había cambiado. No iba a suplicar más por migajas, literales o metafóricas. Las siguientes semanas fueron un borrón de silencio de mi parte e intentos medio forzados de la parte de ellos.
Mi madre llamó una vez, no para disculparse, sino para decir, tu padre no lo dijo de esa manera. Estás haciendo mucho drama por nada. Lily me envió un mensaje. Fuiste tan dramático. Solo era un pastel, Jake. Mi padre no se comunicó. La ausencia de su voz dijo casi más que cualquier otra cosa. Y entonces, como si nada hubiera pasado, la vida continuó. Pero comencé a notar las cosas más claramente, como la forma en que el tono de mi padre se suavizaba cuando hablaba con Lily, como la elogiaba por las cosas más pequeñas. Ella consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, y de repente era responsable y trabajadora. Mientras tanto, yo había trabajado en 2 empleos durante la universidad solo para mantenerme, y ni una vez escuché esas palabras dirigidas hacia mí. El favoritismo no era sutil. Lily acababa de cumplir 23 años, y la sorprendieron con un auto usado de cumpleaños. Lo llamaron una inversión familiar para que pudiera moverse más fácilmente. Cuando pregunté, calmadamente, genuinamente curioso, porque nunca recibí ese tipo de apoyo, mi padre se rió y dijo, siempre te las arreglaste solo, Jake. No necesitabas ayuda. Como si mi independencia fuera algún tipo de excusa para su negligencia. Me mordí la lengua, pero por dentro quería gritar, tal vez no necesitaba descifrar todo solo si ustedes no me hubieran abandonado. Las cosas empeoraron durante las reuniones familiares. Comencé a notar cómo me usaban como motivo de broma. Mi tío una vez preguntó cómo iba el trabajo, y antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió, ¿ya conoces a Jake? Todavía tratando de encontrar su lugar en el mundo. Todos se rieron, incluyendo a Lily, quien agregó, sí, al menos yo sé lo que estoy haciendo con mi vida. Ella estaba trabajando en el comercio minorista y todavía vivía en casa sin pagar alquiler, pero de alguna manera yo era quien no había descifrado las cosas. Mi mandíbula se tensó tanto que pensé que podría romper un diente, pero solo forcé una sonrisa. Eso era lo que siempre hacía, forzar una sonrisa, tragarme las palabras. La manipulación era más silenciosa, pero más afilada. Mi madre llamaba, pidiendo que fuera a las cenas dominicales. Lo formulaba como si los estuviera castigando al mantenerme alejado, tu padre te extraña, Jake. No hagas esto más difícil de lo que necesita ser. Pero cuando cedía y aparecía, siempre era la misma rutina, yo sentado allí como un extraño, observando a mi padre mimar a Lily. Ella dominaba la conversación. Y cada vez que trataba de hablar sobre mi trabajo o planes, el tema cambiaba. Salía de la mesa sintiéndome más pequeño de lo que llegué. Fue durante una de esas cenas que la máscara se cayó completamente. Lily estaba hablando sobre querer mudarse pronto, aunque sabía que no había ahorrado ni un centavo. Mi padre se recostó en su silla, me miró y dijo, tal vez podrías ayudarla a empezar. Te está yendo bien ahora, ¿no? Solo un poco, hermano a hermana. Me quedé helado, mi tenedor a medio camino hacia mi boca. Lily sonrió como si ya hubiera ganado, como si esto fuera solo una formalidad. Pregunté, ¿y cuándo me convertí en su red de seguridad? El rostro de mi padre se endureció. No respondas así. Somos familia. La familia se ayuda. Las palabras quedaron en el aire, pesadas y densas, porque sabía que no se refería a familia. Se refería a mí. Se esperaba que yo ayudara, sacrificara, diera. Se esperaba que Lily recibiera. Esa noche, sentado en mi auto fuera de su casa, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, me di cuenta de que los roles que nos asignaron no fueron accidentales. Lily era la elegida, la hija dorada. Yo era el plan de respaldo confiable, y por mucho que odiara admitirlo, había entrado directamente en su guión durante años, manteniéndome callado, apareciendo cuando se solicitaba, tragándome mi orgullo. Pero el incidente del pastel de cumpleaños había agrietado algo en mí, y esta cena abrió completamente la grieta. Ya no estaba lidiando solo con favoritismo. Estaba siendo preparado para cargar sus cargas, limpiar sus desastres, mientras Lily recibía rebanada tras rebanada, incluso cuando no había suficiente para todos. Y en ese momento, sentado solo en el auto, comencé a pensar por primera vez no sobre cómo soportar esto, sino sobre cómo cambiarlo. Algunos meses después de esa cena, llegó el verdadero punto de ruptura. Un acto tan flagrante que quitó cualquier ilusión que aún tenía sobre dónde estaba en esta familia. Era una mañana de sábado cuando mi madre llamó. Su tono estaba dulcemente meloso, del tipo que usaba cuando quería algo. Jake comenzó, arrastrando mi nombre como siempre hacía. Estamos teniendo una pequeña reunión familiar esta noche. Nada grande, solo familia cercana y algunos amigos de Lily. Deberías venir. Casi dije que no. Cada instinto me dijo que me negara, que me ahorrara la humillación.
Pero algo en mí aún se aferraba a esa pequeña y patética esperanza de que tal vez esta vez fuera diferente. Tal vez me sorprendieran. Tal vez finalmente notaran que existía más allá de ser alguien en quien podían apoyarse cuando fuera conveniente. Así que, en contra de mi mejor juicio, acepté. Cuando llegué esa noche, la casa ya estaba burbujeando de risas. Entré, cargando una botella de vino que había comprado por cortesía, e inmediatamente sentí el cambio. Las conversaciones se quedaron calladas por un segundo, los ojos se volvieron hacia mí, luego se alejaron tan rápido como vinieron. Las amigas de Lily estaban esparcidas por la sala, cómodas como si fuera su casa, no la mía. Mi padre estaba en su silla usual, cerveza en mano, sonriendo a Lily como si hubiera colgado la luna. Le entregué el vino a mi madre. Ella sonrió levemente y dijo, no necesitabas traer nada. Pero en lugar de dejarlo de lado para después, lo puso en el mostrador, sin abrir, mientras abría una botella que alguien más había traído. Esa punzada de invisibilidad se instaló nuevamente. No fue hasta después de la cena que la verdadera traición se desdobló. Mi padre se aclaró la garganta, una señal que todos parecían entender excepto yo. Entonces anunció orgullosamente, tenemos algunas noticias emocionantes. Miró a Lily, quien brillaba, y luego de vuelta a mí. Tu hermana se está mudando a un apartamento nuevo. Todos estamos muy orgullosos de ella. Hubo aplausos, palmadas, vivas de sus amigas. Me quedé sentado allí aturdido, tratando de juntar las piezas. ¿Lily? Mudándose. Ella no había mencionado nada sobre esto antes. Entonces mi padre detonó la bomba. Por supuesto, continuó. Jake acordó firmar el contrato de alquiler como avalista. Le está yendo bien ahora, y es justo que ayude a su hermana a empezar. La habitación explotó en asentimientos y murmullos de aprobación, como si ya hubiera dicho que sí. Mi mandíbula literalmente se cayó. Disculpa. Logré ahogarme, mi voz cortando el ruido. Lily me sonrió sarcásticamente, esa curvatura maliciosa de los labios que había visto 1000 veces creciendo. No actúes tan sorprendido, Jake. Sabes que tiene sentido. Eres responsable. Papá dijo que estarías feliz de ayudar. Sentí mi corazón latir contra mi pecho, calor subiendo por mi cuello. Nunca acordé esto, dije firmemente. La habitación se quedó callada. La sonrisa de mi padre vaciló, reemplazada por esa mirada. Mitad ira, mitad decepción, que había perfeccionado a lo largo de los años. Jake dijo lentamente, como si estuviera reprendiendo a un niño. No hagas una escena. Esto es sobre familia. Tu hermana necesita estabilidad, y tú estás en la mejor posición para proporcionarla. Miré alrededor de la habitación. Todos me estaban mirando, esperando que cediera. Ese era mi papel, ¿no? Ceder. Aceptar. Sacrificar. Pero no cedí. No, dije, más alto esta vez, mi voz temblando pero lo suficientemente firme. No voy a poner mi nombre en nada para ella. Ella es adulta. Puede arreglársela sola. El silencio que siguió fue sofocante. Entonces el rostro de mi padre se endureció completamente. Ingrato, escupió. Después de todo lo que hicimos por ti. Te criamos. Pusimos un techo sobre tu cabeza. ¿Y así es como nos pagas? Tu hermana merece tu apoyo. Esa frase. Después de todo lo que hicimos por ti. Me golpeó como un puñetazo. Porque ¿qué habían hecho realmente? Me dieron una infancia donde fui negligenciado, ridiculizado y descartado. Me dieron una familia donde el amor era condicional y la lealtad significaba obediencia. Y ahora querían usarme como garantía para el próximo capítulo de Lily. Sentí el peso de los años presionando sobre mí. Cada pequeño desprecio e insulto. Cada vez que la eligieron a ella en lugar de a mí. Cristalizándose en este único momento. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté, mi silla raspando el suelo. Ustedes nunca me apoyaron, dije, mi voz baja pero afilada. Ni una vez. ¿Y ahora esperan que arriesgue todo por Lily? Olvídenlo. Suspiros. Murmullos. El rostro de mi padre se puso rojo, su mano apretando el brazo del sillón como si quisiera aplastarlo. Lily puso los ojos en blanco dramáticamente. Estás siendo tan egoísta, Jake. Es solo una firma. ¿Por qué tienes que hacer todo sobre ti? La miré fijamente. Y por primera vez en mi vida, no vi a mi hermana. Vi a la persona que ellos la moldearon para ser. Mimada. ¿Egoísta? Convencida de que el mundo le debía algo.
Y me di cuenta en ese instante que la traición no estaba solo en su suposición. Estaba en el hecho de que habían planeado todo sin siquiera preguntarme. Totalmente confiados de que simplemente haría mi papel. Salí esa noche sin una palabra más. El sonido de sus voces persiguiéndome hasta la puerta. Sentado en mi auto, temblando de ira, sabía que algo fundamental había cambiado. El hilo invisible que me conectaba a ellos. Aquel al que me había aferrado a pesar de todo. Finalmente se había roto. Y por primera vez, no estaba solo enojado. Había terminado. El viaje a casa esa noche parecía infinito. Como si cada poste de luz estuviera resaltando el hecho de que ya no pertenecía a ningún lugar. Mis manos apretaron el volante tan fuerte que mis nudillos dolieron. Pero mi pecho se sentía vacío. Como si algo vital hubiera sido extraído. Siempre supe, en el fondo, que no era valorado de la manera que Lily era. Pero tener eso confirmado tan públicamente, ser voluntario para una vida de deuda y responsabilidad sin siquiera ser preguntado, era diferente. Ya no era solo favoritismo. Era traición. Cuando volví a mi apartamento, no encendí las luces. Solo me senté en la oscuridad, mirando el reflejo débil de mí mismo en la ventana. Parecía más viejo. Cansado. Como alguien que había estado luchando una batalla que ni siquiera podía nombrar durante años. El silencio presionaba contra mis oídos. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir todo. La ira. La humillación. La tristeza. Me quedé sentado allí hasta que el cielo afuera comenzó a aclararse. E incluso entonces, no podía moverme. Los días que siguieron fueron un borrón. Fui a trabajar. Pasé por los movimientos. Pero era un fantasma en mi propia vida. Las comidas perdieron el sabor. El sueño llegaba en fragmentos. Mi teléfono vibraba constantemente. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Mensajes acumulándose. Al principio, los ignoré. Pero la curiosidad me ganó una noche. Jaque, estás siendo ridículo, dijo la voz de mi madre en el mensaje de voz. Cansada e impaciente. Tu padre solo quiere lo mejor para ustedes dos. Deja de hacer esto más difícil de lo que necesita ser. Luego el mensaje de Lily. Siempre fuiste tan dramático. Es literalmente solo una firma. Crece. Y el mensaje final de mi padre. Directo y frío. Si no puedes crecer como hermano, no te molestes en llamarte parte de esta familia. Cada palabra me carcomía. No porque creyera en ellas. Sino porque parte de mí siempre quiso creer. Parte de mí siempre esperó que si trataba más. Si me quedaba callado. Si daba lo suficiente. Eventualmente me verían. Y ahora, enfrentando esos mensajes, me di cuenta de que nunca me verían. Llegué a mi punto más bajo aproximadamente una semana después. Estaba en el trabajo. Sentado en mi escritorio. Mirando en blanco un email que no podía terminar. Mi pecho se sentía pesado. Mis pensamientos giraban en círculos. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué seguir tratando de demostrarme a personas que ya habían decidido que yo no era nada? Me disculpé. Me encerré en el baño. Y solo me senté en el suelo con la cabeza en las manos. Por un momento aterrador, me pregunté si esto era todo lo que había para mí. Ser la sombra. El plan de respaldo. El hijo olvidado. Pero mientras pasaron las horas, algo dentro de mí cambió. No dramáticamente. No como un rayo de claridad. Pero lentamente. Como una semilla agrietándose bajo la tierra. Pensé de vuelta en esa noche con el pastel. En el silencio que siguió a las palabras de mi padre. Pensé sobre el contrato de alquiler. Sobre cómo casualmente decidieron mi futuro por mí. Y me golpeó. Si continuaba jugando junto. Si continuaba tratando de ganar su aprobación. Este ciclo nunca terminaría. Comencé a dar pequeños pasos para distanciarme. Al principio, fue solo ignorar llamadas. Luego dejé de ir a las cenas dominicales. Cuando mi madre me envió un mensaje diciendo que estaban decepcionados, no respondí. Cuando Lily llamó para gritar sobre cómo había arruinado los planes de su apartamento, puse el teléfono a un lado y me alejé. Cada vez, llegaba la culpa. Pero era más débil que antes. En cambio, me dediqué a mi propia vida. Me quedé más tarde en el trabajo. Comencé a correr por las mañanas solo para despejar mi cabeza. Incluso me reconecté con un viejo amigo que no había visto en años. Fue extraño al principio.
Vivir sin el ruido de fondo constante de sus demandas. Pero lentamente, comencé a respirar más fácilmente. Aún así, el dolor persistía. De vez en cuando, me sorprendía mirando mi teléfono. Medio esperando una disculpa que nunca llegaría. Por las noches, me quedaba despierto. Repasando cada momento. Cada palabra. Preguntándome si estaba exagerando todo el tiempo. Esa era la parte más difícil. No la traición en sí, sino la forma en que distorsionaba mi sentido de la realidad. Haciéndome cuestionar si tenía permiso para sentirme herido. Pero justo en el fondo del dolor, una determinación silenciosa comenzó a echar raíces. No estaba seguro de qué forma tomaría aún. Pero sabía que no podía continuar así. Si me veían como nada más que un recurso, entonces tal vez era hora de dejar de ser uno. Tocar fondo no era solo sobre llegar al punto más bajo. Era sobre darse cuenta de que solo quedaba un camino. Hacia arriba. El punto de inflexión no sucedió de la noche a la mañana. Nunca sucede. Pero poco a poco, comencé a sentir como si me estuviera liberando de un hoyo en el que había estado atrapado durante años. Al principio, eran cosas pequeñas. Despertarme temprano e ir a correr antes del trabajo. Finalmente lidiar con la pila de platos que estaba en el fregadero. Comer comidas que no eran solo comida para llevar. Suena mundano. Pero cuando has vivido bajo la sombra de personas que te hacen sentir inútil, cada pequeña victoria se siente como una rebelión. El trabajo se convirtió en mi ancla. Siempre fui confiable en mi empleo. Pero ahora me dediqué a él con un tipo de enfoque que no sabía que tenía. Proyectos que solían abrumarme. Comencé a dividirlos en etapas. Me quedaba hasta tarde. No porque tenía que quedarme, sino porque quería ver de qué era capaz. Y lentamente, la gente notó. Mi jefe comenzó a darme más responsabilidad. Y por primera vez, no huí de ella. La abracé. Algunos meses después de esa cena desastrosa, fui llamado a una reunión que pensé que era solo otra verificación de rutina. En cambio, mi jefe sonrió y dijo: Jake, hemos estado realmente impresionados con tu desempeño. Nos gustaría promoverte a líder de equipo. Las palabras quedaron en el aire como si no fueran reales. ¿Yo, un líder? Salí de esa oficina con un nuevo título, un aumento de salario, y algo que no había sentido en años: validación. Con los ingresos extra, comencé a arreglar mi apartamento. Compré una mesa propia, enmarcé algunas fotos, incluso pinté las paredes de un color que realmente me gustaba. Por primera vez, mi espacio me reflejaba a mí. No alguna sombra de quien mis padres esperaban que fuera. Invité amigos. Y por primera vez, no me sentía avergonzado de dejarlos ver dónde vivía. Podía respirar en mi propia casa. Mientras más construía mi propia vida, menos poder tenían sus palabras sobre mí. Cuando mi madre llamó para hacerme sentir culpable por perder otra cena dominical, no sentí esa misma punzada de culpa. Cuando Lily envió un mensaje presumiendo sobre su increíble apartamento nuevo, que de alguna manera convenció a otro pariente para ayudarla a conseguir, no entré en espiral. Solo puse el teléfono a un lado y volví a mi propia vida. Fue por esta época que me reconecté con Marcus, un viejo amigo de la universidad. Me recordó quién solía ser antes de que la crítica constante me desgastara. Comenzamos a encontrarnos para café, luego cenas, y antes de que me diera cuenta, tenía un círculo de personas que me valoraban por quién era. Se sentía extraño, casi extranjero, estar cerca de personas que realmente escuchaban cuando hablaba, que no descartaban mis logros o los convertían en bromas. Y cada semana que pasaba, me sentía cambiando. La pesadez que me había seguido durante años comenzó a levantarse. Comencé a verme no como el plan de respaldo, sino como alguien capaz, alguien que merecía respeto. Las mismas cosas que mi familia usó contra mí, mi independencia, mi resistencia, mi habilidad para descifrar las cosas por mí mismo, eran las cualidades que ahora me estaban ayudando a crecer. ¿La mejor parte? Las oportunidades siguieron llegando. Un gerente senior me llamó aparte una tarde y dijo: «Tienes una mente aguda para la estrategia. ¿Alguna vez has pensado en cambiarte a gestión de proyectos?». Era como si puertas que ni sabía que existían de repente se estuvieran abriendo para mí. Y por primera vez en mi vida, no dudé en pasar por ellas. Pero incluso mientras mi mundo se expandía, siempre había una sombra en el borde. Los lazos familiares, sin importar cuán desgastados, no simplemente desaparecen. Mi madre aún dejaba mensajes de voz goteando decepción. Mi padre ocasionalmente enviaba mensajes secos sobre cómo estaba abandonando a la familia. Lily hacía publicaciones pasivo-agresivas en línea que sabía que eran sobre mí. Ellos no habían cambiado. Probablemente nunca cambiarían.
La diferencia era que ahora, no me estaba encogiendo bajo eso. Estaba creciendo, construyendo algo que era mío. Y allá en el fondo, comencé a entender que el éxito no era solo sobre probar que estaban equivocados. Era sobre probarme a mí mismo que tenía razón todo el tiempo. ¿Qué valía más que las migajas que me arrojaban? Aún así, había una parte de mí que no estaba satisfecha solo con irme. Cada vez que pensaba de vuelta en esa noche, el anuncio presuntuoso de mi padre, la sonrisa sarcástica de Lily, la forma en que todos asumieron que haría mi papel, sentía un fuego silencioso creciendo. No quería solo seguir adelante. Quería que vieran. Quería que finalmente entendieran que el hijo que descartaron, el hermano que usaron, ya no era de ellos para controlar. Y les gustara o no, el equilibrio de poder estaba comenzando a cambiar. Fue durante este nuevo capítulo de mi vida, cuando finalmente estaba ganando mi lugar, que las piezas para algo más grande comenzaron a encajar. El ascenso no era solo sobre sentirme más fuerte. Era sobre finalmente ver cuánta influencia realmente tenía. Influencia que no me di cuenta antes. Una de las primeras grietas en la ilusión cuidadosamente construida de ellos vino a través de la propia Lily. Para alguien que siempre fue pintada como la responsable, su vida fuera del brillo familiar no era tan pulida. Me enteré por un conocido mutuo, alguien que trabajaba en la misma tienda que Lily acababa de dejar, que la habían atrapado desviando dinero de la caja. No presentaron cargos, pero fue discretamente despedida. Por supuesto, cuando le contó a la familia, distorsionó la historia de manera diferente. Había renunciado porque era demasiado buena para el comercio minorista. Mis padres se lo tragaron, elogiándola por conocer su valor. Fue cuando me di cuenta de algo importante. El pedestal dorado en el que estaba Lily fue construido enteramente en las narrativas que eligieron creer. No en hechos. No en logros. En historias. Y si la verdad alguna vez saliera, ese pedestal se agrietaría. Al mismo tiempo, mi propia carrera se estaba expandiendo más rápido de lo que esperaba. La promoción había sido solo el comienzo. Me encontré sentado en reuniones con ejecutivos senior, presentando ideas que realmente se tomaban en serio. Una tarde, mi jefe se inclinó sobre la mesa y dijo: Jake, tienes una forma de ver el panorama general. Estamos considerándote para un proyecto que podría ponerte en línea para un papel de gerencia senior dentro del año. Esa noche, me senté en mi apartamento, las luces de la ciudad brillando por la ventana, y sentí el peso de algo que no había sentido antes. Poder. Poder real. El tipo que no solo hacía mi vida mejor, sino que podía cambiar el equilibrio en la dinámica familiar que siempre había estado distorsionada contra mí. El timing de todo no podía ser más irónico. Alrededor del mismo periodo, comencé a recibir pistas sutiles de mi madre de que mis padres estaban luchando financieramente. Hacía comentarios casuales en la cena, pequeños deslices como: tu padre ha estado tan estresado con la hipoteca o ha sido difícil mantenerse al día con todos los gastos de Lily. Al principio, lo descarté como su usual manipulación emocional. Pero cuando investigué un poco más profundamente, discretamente, a través de algunos contactos antiguos que conocían el mercado inmobiliario, supe que mis padres habían refinanciado la casa 2 veces. Estaban más apretados financieramente de lo que querían que alguien supiera. Y entonces vino el golpe final. El increíble apartamento de Lily tampoco estaba yendo tan bien. Se había metido en gastos excesivos, derrochando en muebles y ropa que no podía pagar, y ahora apenas podía mantenerse. Sabía esto porque una noche, de la nada, me envió un mensaje. Hola Jake, ¿podrías prestarme algo de dinero hasta el próximo mes? Solo un poco. Prometo que te lo devuelvo. Miré ese mensaje por mucho tiempo. La hermana que se había reído de mí, que sonrió sarcásticamente mientras mi padre anunció que yo firmaría su contrato, ahora venía directamente a mí por dinero. No a papá. No a mamá. A mí. Fue cuando todo comenzó a tener sentido. Por primera vez, me necesitaban más de lo que yo los necesitaba. Mi trabajo era estable, mis ingresos estaban creciendo, y mi independencia me había hecho intocable de maneras que no previeron. La hija dorada estaba comenzando a agrietarse, y su fundación, financiera y emocionalmente, no era ni cerca tan estable como hacían parecer. No respondí a Lily inmediatamente. En cambio, me senté con el mensaje, dándole vueltas en mi mente. Siempre me trataron como desechable, como una red de seguridad que no necesitaban agradecer. Pero ahora, con ellos necesitando y yo en una posición de fuerza, vi algo que nunca me permití ver antes. El potencial para control. Y no era solo sobre decir no. Era sobre decidir cuándo decir sí, y en qué términos. Durante años, ellos dictaron las reglas. Ahora, estaba comenzando a entender que tenía la oportunidad de voltear el juego completamente.
Ese fuego silencioso dentro de mí, ese que había estado creciendo desde la noche del pastel, ardía más fuerte que nunca. No estaba listo para hacer mi jugada aún, pero el tablero estaba armado. Tenía piezas que ni sabían que poseía. Y cuando llegara el momento, me aseguraría de que el juego no se desarrollara de la manera que esperaban. La oportunidad de hacer mi jugada llegó más temprano de lo que esperaba. Era tarde en un miércoles cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Por un momento, casi lo dejé ir al buzón de voz, pero la curiosidad me ganó. Contesté, y su voz era diferente. Más baja, menos imponente. Jaque comenzó, no con ira, no con decepción, sino con algo que sonaba incómodamente cerca a súplica. Estamos en una situación un poco complicada. ¿Podrías pasar aquí el fin de semana? Necesitamos hablar. Si esto hubiera sido un año antes, habría saltado ante la oportunidad de ayudar, de probarme. ¿Pero ahora? Ahora me recosté en mi silla, escuchando el silencio antes de finalmente decir, lo pensaré y colgué. El sábado, aparecí, no por ellos, sino por mí. Quería ver de primera mano. La casa en la que crecí, una vez impecable y ordenada, ahora parecía desgastada. Pintura descascarada a lo largo de los marcos de las ventanas, el césped mal cuidado. Adentro, la tensión era espesa. Mamá sentada en la mesa de la cocina, retorciéndose las manos, mientras papá caminaba de un lado a otro. Lily también estaba allí, brazos cruzados, ojos saltando entre ellos como espectadora esperando el evento principal. Papá se aclaró la garganta, tratando de invocar la autoridad que solía comandar tan fácilmente. Hemos llegado a un momento financiero difícil. La hipoteca, algunos otros gastos, las cosas están apretadas. ¿Y Lily? Bueno, ella está luchando con el alquiler también. Gesticuló vagamente hacia ella, como si eso lo explicara todo. Entonces me miró directamente. ¿Te está yendo bien ahora? Pensamos que tal vez podrías ayudarnos. Solo un préstamo, solo para poner las cosas en orden. Ahí estaba. El momento que todos asumieron que eventualmente llegaría. La hija dorada tambaleándose, los padres acorralados. Y yo, el desechable, esperado para intervenir. Dejé que el silencio flotara, observándolo retorcerse. Mi madre habló después, su voz temblando solo lo suficiente para jugar con los bordes de la culpa. Jaque, no es mucho. Apenas lo sentirías. Y ya sabes, la familia ayuda a la familia. Esa frase otra vez. La familia ayuda a la familia. Pero la familia nunca me ayudó. Crucé mis brazos, encontrando los ojos de mi padre. Interesante, dije lentamente. Porque la última vez que hablamos sobre familia ayudando a familia, era sobre mí firmando un contrato que nunca acordé. O la vez que me dijiste que me saltara el pastel de mi propio cumpleaños, para que la amiga de Lily pudiera comer. O cuando mis logros no importaban porque Lily lo haría mejor. Me recosté en mi silla, dejando que el peso de cada memoria se hundiera en la habitación. Gracioso como la familia solo parece necesitarme cuando los beneficia a ustedes. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no habló. Lily puso los ojos en blanco, murmurando, estás siendo tan dramático, Jaque. Es solo dinero. Esa fue mi apertura. Calmadamente, sin levantar la voz, dije, tienes razón, Lily. Es solo dinero. Y trabajé duro por el mío. Más duro de lo que cualquiera de ustedes jamás me dio crédito. Así que si están pidiendo ayuda, no será en sus términos. Será en los míos. Sus rostros cambiaron, confusión, luego shock. Mi madre parpadeó rápidamente. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante, apoyando mis codos en la mesa. Consideraré ayudar. Pero no hasta ver algo de responsabilidad. Lily, cuentas la verdad sobre por qué perdiste tu trabajo. Papá, admites que me trataste como menos que familia durante años. Y mamá, dejas de fingir que el silencio te hace inocente. De lo contrario, se las arreglan solos. La habitación quedó en silencio mortal. Por primera vez, no estaban en control del guión. Yo estaba. Mi padre tartamudeó, no puedes simplemente. Sí, puedo, interrumpí, firme y calmado. Porque aquí está la diferencia. Ya no los necesito. Pero claramente ustedes me necesitan a mí. Así que si quieren mi apoyo, viene con honestidad y respeto. Si ese precio es demasiado alto, entonces esta conversación ha terminado. Fue la primera vez que los vi verdaderamente sin palabras. Lily se movió incómodamente, su confianza resbalándose. Mi madre abrió los labios, pero no salió ninguna disculpa. ¿Y mi padre?
Mi padre parecía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Como si el peso de los años finalmente lo hubiera alcanzado. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás lentamente. Piénsenlo, dije, dirigiéndome hacia la puerta. ¿Por qué no voy a preguntar dos veces? Cuando salí de esa casa, la misma de la que salí en mi cumpleaños con una chaqueta y un nudo en la garganta, sentí algo que nunca había sentido antes. ¿Control? El poder que mantuvieron sobre mí durante casi 3 décadas se había ido. Y ahora, el equilibrio había cambiado completamente. La verdadera pregunta no era si los ayudaría. Era si podrían tragarse el orgullo lo suficiente para pedírmelo de la manera correcta. No llamaron inmediatamente. Ese silencio fue bastante revelador. Mi familia no estaba acostumbrada a ser desafiada, especialmente por mí. Durante semanas, seguí con mi vida. El trabajo floreció. Mi nuevo papel en la gerencia se solidificó. Y con la promoción vino un salario que me dio un margen que nunca había tenido antes. Llené mi tiempo con personas que me valoraban. Amigos que celebraban cuando tenía éxito. Colegas que respetaban mi voz. Por primera vez, no estaba mirando por encima del hombro, esperando la aprobación de mi familia. Pero entonces, inevitablemente, las grietas en su mundo se ensancharon. Una tarde, mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Su rostro estaba demacrado, su ropa menos arreglada de lo usual. Estaba parada en la puerta sosteniendo una carpeta de papeles. Jaque, dijo, la voz tensa. El banco está amenazando con ejecución hipotecaria. Estamos atrasados, meses atrasados. Te necesitamos. La dejé entrar, ofrecí un asiento, y calmadamente hojeé los documentos. Estaban peor de lo que imaginé. Deudas apilándose. Pagos perdidos. Tasas de interés subiendo. Años de favoritismo, de canalizar recursos hacia Lily, de vivir más allá de sus medios, los habían alcanzado. Cuando levanté la vista, los ojos de mi madre estaban vidriosos. Por favor, eres nuestra única esperanza. Siempre fuiste tan fuerte. Esa palabra, fuerte, no pasó desapercibida. Fue la primera vez que la usó para describirme. Me recosté, doblando los papeles cuidadosamente. Dije antes, mamá. Si ayudo, es en mis términos. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Su silencio fue respuesta suficiente. No podía forzarse a admitir la verdad, a reconocer los años de negligencia y manipulación. Se fue con la carpeta todavía en sus manos, lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez, no corrí tras ella. Una semana después, Lily llamó. Esta vez, su tono era diferente. No presuntuoso, no mimado, sino en pánico. Jaque, van a perder la casa. La salud de papá no está bien, y mamá se está desmoronando. Por favor, haz algo. Hice una pausa, dejando que su desesperación se hundiera. ¿Por qué no te encargas tú, Lily? Siempre fuiste la favorita. Seguramente papá tiene fe en ti. Su voz se quebró. No puedo. No tengo el dinero. Nunca lo tuve. Y ahí estaba. La hija dorada despojada de su brillo, admitiendo la verdad finalmente. Al final, la ejecución hipotecaria sucedió. Perdieron la casa en la que crecí. El mismo lugar donde fui descartado, negligenciado y humillado. Pasé en auto por allí una vez, semanas después de que fuera vaciada, y vi extraños mudándose. Había algo poético en eso. Las paredes que presenciaron cada desprecio contra mí ahora pertenecían a personas que nunca conocerían mi historia. Mis padres se mudaron a un alquiler estrecho en las afueras de la ciudad. Lily saltó de un apartamento a otro, cada uno un poco peor que el anterior. El pedestal en el que la habían puesto se desmoronó, y por primera vez, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. En cuanto a mí, nunca les di dinero. No por crueldad, sino porque me di cuenta de que no era mi responsabilidad limpiar el desastre que hicieron. Apostaron a que Lily sería su salvadora, y me descartaron como irrelevante. Y al final, fue su propio favoritismo ciego lo que los deshizo. La última vez que vi a mi padre, meses después, parecía más pequeño de lo que recordaba. Nos quedamos afuera, en silencio incómodo, hasta que finalmente murmuró, «Te fue bien, Jaque. Mejor de lo que pensábamos». No fue una disculpa. No realmente. Pero fue lo más cerca que llegó de admitir la verdad, que estaba equivocado sobre mí todo el tiempo. Lo miré a los ojos, calmado y firme. Siempre supe que podría lograrlo. Y con eso, me alejé, no con amargura, sino con claridad. Ya no era el hijo olvidado. Era aquel que sobrevivió,
creció y construyó una vida en sus propios términos. El pastel, el avalista, los años siendo negligenciado, nada de eso importaba más. Porque al final, perdieron todo a lo que se aferraron, mientras yo gané lo único que importaba, libertad. Y esa fue mi rebanada final. 5 años después. La venganza, descubrí, no siempre viene como un golpe dramático. A veces se desarrolla lentamente, como una sinfonía que ni te das cuenta de que estás dirigiendo hasta el último movimiento. 5 años habían pasado desde ese día en que salí de la casa de mis padres por última vez. 5 años en los que construí algo que nunca imaginaron que sería capaz. La empresa donde trabajaba me promovió 3 veces más. Ahora soy director regional, supervisando un equipo de 40 personas y proyectos que mueven millones. Compré una casa. No cualquier casa, una mansión en la parte más elegante de la ciudad, la misma donde mis padres solían soñar con vivir cuando era niño. El tipo de lugar que señalaban durante paseos dominicales, susurrando sobre cómo sería algún día vivir allí. Ahora yo vivía allí. Marcus, mi amigo de la universidad, se convirtió en mi socio en algunas inversiones. Éramos dueños de 3 propiedades comerciales y 2 residenciales para alquiler. El dinero no era solo estabilidad, era poder. El tipo de poder que permite elecciones. Fue en una de esas inversiones que el destino mostró su sentido del humor retorcido. Marcus me llamó una mañana de martes, voz animada: Jaque, necesitas ver esto. Encontré una propiedad perfecta para nuestra próxima adquisición. Es un complejo de apartamentos pequeños, bien ubicado, precio excelente. Los propietarios actuales están desesperados por vender. Cuando llegamos al lugar, mi corazón casi se detuvo. Era el complejo donde vivía Lily. Más que eso, mientras Marcus hablaba con el corredor, vi una figura familiar saliendo de uno de los apartamentos de abajo. Cabello despeinado, ropa arrugada, cargando una bolsa de basura. Era ella. Lily parecía haber envejecido 10 años en 5. El brillo que solía irradiar se había apagado, reemplazado por un agotamiento que reconocí bien, el mismo que cargué durante años. Interesante, murmuré a Marcus. Creo que conozco a una de las inquilinas. Compramos el complejo la semana siguiente. Como nuevo propietario, tuve acceso a todos los registros de inquilinos. Lily estaba 3 meses atrasada en el alquiler. 3 meses. Los propietarios anteriores, aparentemente personas demasiado gentiles para su propio bien, habían estado pasando por alto los atrasos. Yo no sería tan gentil. No envié el aviso de desalojo inmediatamente. En cambio, esperé. Observé. Descubrí que estaba trabajando en 2 empleos, limpiadora durante el día, mesera por la noche, y aún así apenas podía pagar las cuentas. La ironía era deliciosa. La princesa dorada, que nunca tuvo que luchar por nada, ahora trabajando más duro de lo que jamás me vio trabajar. Pero fue cuando descubrí sobre mis padres que las cosas se pusieron realmente interesantes. A través de una red de contactos que construí a lo largo de los años, abogados, contadores, personas que respetaban mi posición en la comunidad empresarial, supe que mis padres estaban en una situación aún peor de la que imaginé. No solo perdieron la casa. Papá tuvo un derrame leve el año anterior, y las cuentas médicas los enterraron en deudas. Estaban viviendo en un parque de casas rodantes en el lado más pobre de la ciudad. El hombre que una vez me dijo que me saltara mi propio pastel de cumpleaños ahora sobrevivía con beneficios del gobierno y la caridad de extraños. Fue entonces cuando tuve una idea. Llamé al bufete de abogados que representaba al parque de casas rodantes. Resultó que el dueño estaba considerando vender. Las condiciones eran malas, el mantenimiento caro, y quería deshacerse del problema. 2 meses después, yo era el nuevo propietario del Sunset Mobile Home Park, donde vivían mis padres. Lo primero que hice fue implementar nuevas políticas. Nada ilegal, nada que pudiera ser contestado, solo estándares más rigurosos de mantenimiento, reglas más claras sobre pagos puntuales, y mejoras que justificarían un aumento considerable en los alquileres. El aviso llegó una fría mañana de diciembre. Debido a las mejoras planificadas en la propiedad, todos los alquileres serán reajustados en 60% a partir del próximo mes. Inquilinos que no puedan costear los nuevos valores tienen 30 días para dejar la propiedad. Firmado, Jaque Morrison, propietario. Mi madre llamó esa misma tarde. ¿Jaque? Su voz estaba quebrada, desesperada. Jaque, ¿compraste el parque de casas rodantes? Enviaron un aviso. Sí, lo compré, respondí calmadamente, como si estuviéramos discutiendo el clima. Es una buena inversión. Pero no podemos pagar ese aumento. Tu padre apenas puede caminar bien, y con las cuentas médicas.
Entiendo que sea difícil, dije, mi voz profesional, distante. Pero los negocios son negocios. La familia ayuda a la familia, ¿recuerdas? Tal vez sea hora de que se ayuden a ustedes mismos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake, por favor. Somos tu familia. ¿Familia? Dejé que la palabra flotara en el aire. La familia no le dice al hijo que se salte su propio pastel de cumpleaños. La familia no usa al hijo como avalista sin preguntar. La familia no convierte los logros del hijo en bromas. Ustedes hicieron sus elecciones. Ahora vivan con ellas. Colgué. 3 días después, Lily apareció en mi oficina. La secretaria trató de detenerla, pero le dije que la dejara entrar. Quería ver esto. Estaba peor de cuando la vi en el complejo de apartamentos. Demasiado delgada, ojeras profundas, ropa que había visto mejores días. Las manos le temblaban cuando se sentó en la silla de cuero frente a mi escritorio de caoba. Jake comenzó, y por primera vez en la vida, escuché humildad genuina en su voz. Sé que merezco esto. Sé que fuimos terribles contigo. Pero mamá y papá están viejos. Enfermos. Si pierden ese lugar, no tienen a dónde ir. La miré por un largo momento. La hermana que una vez se rió cuando papá anunció que yo firmaría su contrato. La hermana que me llamó dramático por negarme a ser usado. ¿Y qué estás sugiriendo?, pregunté. Yo haré cualquier cosa. Trabajaré para ti gratis. Limpiaré tus oficinas, tu casa, cualquier cosa. Solo, por favor, no los desalojes. Propuesta interesante, dije, recostándome en mi silla. Pero te estás olvidando de algo importante, Lily. ¿Qué? No te necesito para nada. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi oficina en el piso 20, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Podía ver el barrio donde crecimos, donde la casa de nuestra infancia una vez estuvo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre yo y ustedes?, pregunté sin voltearme. Cuando me trataron como basura, me volví más fuerte. Cuando me dijeron que no servía, usé eso como combustible. Ustedes, por otro lado, siempre dependieron de otros para sustentarse. Papá dependía de mamá para apoyar su favoritismo. Mamá dependía del silencio para evitar culpa. Y tú siempre dependiste de todos nosotros para entregarte la vida en bandeja de plata. Me volví para enfrentarla. Ahora que están solos, descubrieron que no tienen nada. Ninguna habilidad real. Ninguna fuerza verdadera. Ningún valor genuino. Lily estaba llorando silenciosamente. Jake, por favor. No, dije firmemente. Durante años, supliqué por migajas de atención, por un pedacito de reconocimiento, por una rebanada de mi propio pastel de cumpleaños. Ahora ustedes son los que están suplicando. ¿Y sabes qué? No hay suficiente pastel para todos. El plazo de 30 días pasó. Mis padres fueron desalojados una mañana lluviosa de enero. Lo supe porque Marcus me contó, estaba manejando por el área y vio una ambulancia. Papá tuvo otro derrame, más serio esta vez, mientras cargaban las cosas fuera de la casa rodante. No fui al hospital. En cambio, fui a mi oficina y cerré el mayor negocio de mi carrera. Una fusión que me trajo más dinero en un día de lo que mis padres vieron en toda su vida. Lily perdió el apartamento también. El aviso de desalojo fue entregado el mismo día que sus padres fueron removidos del parque de casas rodantes. Trató de llamarme 17 veces ese día. Bloqueé el número. Meses después, supe por un conocido que estaba viviendo en un refugio para mujeres. Trabajaba limpiando baños en una estación de autobuses. El mismo lugar donde, años atrás, habría fruncido la nariz y hecho un comentario malicioso sobre ese tipo de gente. Papá murió 6 meses después. El segundo derrame fue fatal. No fui al funeral, pero envié flores. Carísimas. Blancas. Con una tarjeta que decía simplemente, para un hombre que siempre supo el valor de las cosas. Mamá se mudó a un asilo público. El tipo de lugar donde terminan las personas sin familia. Irónicamente, tenía familia. Tenía un hijo que podría fácilmente pagar por un lugar mejor. Pero como ella misma dijo años atrás, la familia ayuda a la familia. Y nunca me ayudaron cuando los necesité. 10 años después. Hoy cumplí 38 años. Estoy sentado en la terraza de mi segunda casa, una propiedad junto al lago que compré el año pasado, observando el atardecer sobre el agua. En la mesa a mi lado hay un pastel de chocolate. ¿Entero? ¿Mío?
Marcus y algunos amigos cercanos vendrán después para celebrar, pero ahora soy solo yo y la quietud. Corté una rebanada generosa y la saboreé lentamente. Cada tenedor es una victoria. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de un número desconocido. Jaque, es Lily. Sé que me bloqueaste, pero conseguí este número nuevo. Mamá está en el hospital. Se está muriendo. Quiere verte. Por favor. Leo el mensaje 2 veces, luego lo borro. Corto otra rebanada del pastel. La venganza, me di cuenta a lo largo de los años, no es un plato que se sirve frío. Es un banquete que se saborea caliente, fresco, todos los días de tu vida exitosa. Me enseñaron que no había suficiente pastel para todos. Tenían razón. Pero se olvidaron de mencionar algo importante: quien controla la panadería decide quién come. Y yo construí mi propio imperio de panaderías. El último rayo de sol desaparece detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Es hermoso. Perfecto. Mañana iré a la oficina para cerrar otro negocio multimillonario. La próxima semana, viajaré a París en primera clase. El próximo mes, tal vez compre esa propiedad comercial en el centro de la ciudad que he estado observando. Y en todos esos momentos, seré exactamente quien elegí ser: libre, exitoso, y completamente mío. Levanto el tenedor con la última mordida del pastel y hago un brindis silencioso al aire nocturno. Feliz cumpleaños para mí, susurro. Y por primera vez en 38 años, realmente lo es. Epílogo. Encontré a Lily 5 años después por casualidad. O tal vez no fue casualidad, tal vez fue el destino cerrando el círculo. Estaba saliendo de un restaurante caro en el centro de la ciudad, donde acababa de cerrar un negocio que me rendiría otros 2 millones, cuando la vi. Estaba afuera, sosteniendo un cartel pidiendo dinero. Me reconoció. Vi el shock, luego la vergüenza, luego algo que podría haber sido esperanza cruzar su rostro. Me detuve frente a ella. Usaba un traje de $3.000 y manejaba un auto que costaba más que nuestra casa de la infancia. Jaque, susurró. Saqué mi billetera del bolsillo. Esperó, los ojos fijos en los billetes que podía ver adentro. En lugar de dar dinero, saqué una tarjeta de presentación. Mi tarjeta de presentación, con mi título impresionante y el logo de la empresa de la cual ahora era socio. Si alguna vez quieres trabajar de verdad, dije, ofreciendo la tarjeta, tenemos vacantes de limpiadora. Pagamos salario mínimo. Sin favores especiales. Tomó la tarjeta con manos temblorosas. Jaque, yo. Piénsalo bien, interrumpí. Es un trabajo honesto. Algo que nunca intentaste antes. Caminé hacia mi auto, luego me volví una última vez. Ah, ¿y Lily? Si decides aceptar, recuerda, ya no soy tu hermano. Soy tu jefe. Y los jefes no toleran pereza, drama o excusas. Entré al auto y aceleré, dejándola en la acera con la tarjeta en la mano. En el espejo retrovisor, vi que todavía estaba mirándola. ¿Quién sabe? Tal vez llamaría. Tal vez finalmente aprendería lo que significa trabajar por sus rebanadas en lugar de simplemente esperarlas. O tal vez no. De cualquier manera, ya no era mi problema. Después de todo, había conseguido mi rebanada final hace mucho tiempo. Y estaba deliciosa.